Nosotros no podemos adorar a un Dios que no conocemos. ¿Amén? ¿Está conmigo? No se distraiga. Nosotros no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Si nosotros vamos a ser verdaderos adoradores, si nosotros vamos a presentar a Dios una adoración que le agrade, nosotros debemos conocerle. En cierto momento el Señor Jesús se encontró con una mujer samaritana. Y esta mujer era una mujer pecadora. Había tenido ya 5 maridos y con el que estaba tampoco era su marido. Pero era una mujer que conocía mucho acerca de la Biblia. Era una mujer conocedora. Y empezó a tener una charla muy profunda con el Señor acerca de la adoración. Y ella le dijo, ¿sabe, Señor? Le dijo, ustedes dicen que se adora en Jerusalén y nosotros decimos los samaritanos que adoramos en este monte. Pero el Señor Jesús le dijo, ¿sabes? No, eso no es lo más importante, porque vendrá el día en el que no se va a adorar ni en Jerusalén, porque ustedes saben que el templo fue destruido después y hasta ahora no ha sido edificado. Y tampoco se va a adorar en este monte. Eso no es lo más importante. Y el Señor Jesús le habla y le dice, ustedes adoran lo que no conocen y nosotros adoramos lo que conocemos. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, el problema de tu adoración, el problema de la adoración de tu pueblo es que adoran a un Dios que no conocen. Resulta que el pueblo samaritano hasta ese momento solamente aceptaba como inspirado los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco. Pero hasta ese momento había todos los libros de los profetas, hasta todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Señor le dice, su adoración de ustedes es ineficiente, porque están adorando lo que no conocen. En otras palabras, no se puede adorar a Dios si nosotros no le conocemos. Amén. No se puede adorar a Dios como realmente a Él le agrada si nosotros no le conocemos. Tristemente, hay mucha gente dentro de la iglesia que intenta adorar, pero lo hace solamente una adoración superficial, una adoración deficiente, limitada, porque está adorando a un Dios que no conoce. Y esta mañana yo quiero que podamos conocer a un Dios eterno. Si nosotros conocemos a un Dios eterno, nosotros le vamos a adorar a cabalidad con el conocimiento correcto. Es verdad, la grandeza de nuestro Señor es grande, pero en la medida que nosotros profundicemos en nuestro conocimiento de Dios, a través del estudio de la palabra, a través de una oración disciplinada, a través de tiempo que usted pase con el Señor y Él se revele a sí mismo, a su vida, su adoración será más genuina, su oración será real y verdadera. El Señor quiere que nosotros la adoremos en espíritu, con un corazón correcto y en verdad. Esto quiere decir en conocimiento. Diga conmigo, Dios quiere, fuerte diga, Dios quiere que yo le adore en espíritu. Quiere que lo haga con todo su corazón, quiere que lo haga con toda su fuerza, quiere que usted adore apasionadamente, quiere que lo adore de manera entregada, pero también quiere que lo adoremos en verdad. Esto quiere decir con un conocimiento cabal de quién es Dios. Y esta mañana yo quiero hablarte por unos minutos del Dios al cual nosotros adoramos, que es un Dios eterno. Diga conmigo, Dios eterno. En el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice la traducción lenguaje actual de la siguiente manera: porque yo soy, léalo conmigo, porque yo soy el Dios eterno. Otra vez, porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. ¿Hay algún pobre entre nosotros? ¿Hay alguno que esté afligido? Ese Dios eterno y ese Dios santo nunca te dejará solo. Él va a estar contigo. Él es un Dios grande y poderoso, pero tampoco se olvida del pequeño. Dios es eterno. Los atributos de Dios son muchos. Dios omnipotente. ¿Qué significa? Vamos.
¿A qué Dios se está adorando? Vamos, iglesia. Dios omnipotente, que todo lo puede. Dios omnisciente, que todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos se alegran? Oiga, ese es nuestro Dios. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no postrarme de ese Dios? Él es Dios omnipresente, que está en todos lados y en todo lugar. Cuidadito tus ojitos lo que ven. Cuidadito tus manitos lo que hacen. ¿No? Cuando yo era niño y me enseñaron este atributo de Dios, de que Dios estaba presente en todos lados, oiga, a mí me entró un temor en mi corazón. Porque ya no podía robarme los cambios de mamá. Porque Dios estaba en todos lados. Así que no crea que porque no le ve el jefe, no crea que porque no le ve la esposa, el esposo. No hay Paco, dice, se pasa el rojo. No crea porque no está ahí alguien que le vigile. Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Cuando tú estás ahí en ese cuarto, tal vez preocupado, tal vez llorando y diciendo, no hay nadie que me consuele, que me ayude, quiero decirte de parte del Señor esta mañana, Dios es omnipresente. Él está ahí para consolarte, para ayudarte y para darte la paz que necesitas. Simplemente tienes que tomar conciencia de que Dios tiene tanto poder que puede estar en todo lugar y que nunca te dejará solo. Dios es omnipresente. Den un fuerte aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos, es Dios omnipotente. Es Dios omnisciente. Es Dios omnipresente. Es Dios misericordioso. Él es un Dios de misericordia que nos perdona nuestros pecados. Y no solamente una vez, ni dos veces, sino que 3, 4 veces, 5 veces estamos fallando al Señor, cayendo en el mismo pecado. Pero por cuanto un atributo de Dios es la misericordia, Él nos perdona muchas veces. ¿Hay alguien que necesite perdón esta mañana? ¿Hay alguien que necesita volverse a Dios y decirle, Señor, te volví a fallar? Sabiendo lo que tengo que hacer, sabiendo lo que demandas de mí, otra vez te fallé. Yo quiero decirte, tenemos un Dios que uno de sus atributos es la misericordia. Su misericordia se renuevan cada día. Tu pecado nunca será más grande que su misericordia. Siempre su misericordia será mayor para darte una nueva oportunidad. Así que esta mañana yo quiero decirte, vuélvete a Dios. Pídele perdón, reconoce que le has fallado y Él en su misericordia te va a perdonar una vez más y cuantas veces sean necesarias si tú lo haces de todo corazón y pides que Él te ayude. Ese es nuestro Dios. A ese Dios adoramos, iglesia. A ese Dios nos postramos. A ese Dios damos gloria y honra. A ese Dios nosotros nos rendimos. A un Dios de misericordia. Dios es amor. Dios es amor. Y nos amó tanto que entregó su propio Hijo para que pueda morir por nuestro pecado y nosotros podamos alcanzar la salvación. Yo no entiendo el amor de Dios, pero sí puedo recibirlo. Hermano, yo los amo a ustedes, de verdad. Dios sabe, delante del Señor le digo. Y me esfuerzo para que mi vida y mi familia puedan serte de ayuda y pueden bendecirte de alguna manera. Dios sabe que te amo. Pero creo que no daría a Noé por uno de ustedes. De verdad. No creo que pueda hacer eso. Te daría mi vida, de verdad. Yo estaría dispuesto a morir pero darte mi hija, ni mi esposa tampoco. De verdad. Mi padre y mi madre fueron al cine, estaban enamorando, vieron una película de acción y de repente el héroe dio su vida por
por la damisela, por la doncella, y salieron ahí con los ojos hechos corazones. Y mi madre le dice a mi padre: Carmelo, ¿vos darías tu vida por mí? Dura pregunta, ¿no? Y aprendí de mi padre ese día. Le dijo: yo mataría por vos. Ya saben de dónde salí yo, esa viveza. Dios no mataría por nosotros. Él daría aún su propio hijo porque te ama. ¿Habrá amor más grande en este mundo por nosotros? Y si Dios dio a su propio hijo, ¿cómo no te dará también con él todas las demás cosas? ¿Por qué te afliges en este día? ¿Qué te aflige en este día? ¿Qué te preocupa? ¿Qué tienes mañana que pagar? ¿Qué problema tienes que solucionar? Que no pueda el amor de Dios suplirte. Que no pueda el amor de Dios ayudarte. Yo quiero que ahí cierre sus ojos, ponga su mano en su corazón y diga: Señor, no hay amor tan más grande que el tuyo. Señor, perdóname porque a veces me olvido que tu amor es incomparable. Me olvido que tu amor por mí, Señor, no tiene límites y me aflijo en esta vida. Al no darme cuenta que tengo, Señor, allá en los cielos y aquí en mi corazón, un Dios que me ama. Un Dios que dio su propio Hijo por mí. Y un Dios que juntamente con Él puede darme todas las cosas. Señor, gracias por tan grande amor. Por eso, Señor, yo te amo. Por eso, Señor, yo te sirvo. Y por eso, Señor, yo te adoro. Porque eres un Dios de amor inagotable. Eres un Dios de amor incomparable. Eres un Dios de amor que no tiene límites. Señor, que estuviste dispuesto a dejar tu gloria y humillarte, Señor, y humillarte hasta la cruz para salvarme y para darme nueva vida. Gracias, Señor, por ese gran amor. Yo te voy a adorar todos los días de mi vida. Hoy rindo mi vida una vez más a ti, Señor. Gracias por ese amor. Gracias por ese grande amor. Dios es amor, iglesia. Dios es amor. Dios es amor. No sé qué puede hacer usted ahí, pero haga algo. Diga: Señor, gracias. Alguien tiene que decir gloria a Dios por eso. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que levantar su adoración esta mañana y decirle: gracias, Señor, por ese amor. A veces en el afán de la vida me olvido, Señor, que tú me amas y dejo de lado el postrarme, dejo de lado el arrodillarme, dejo de lado, Señor, el venir a tu casa a buscarte. Perdóname, Señor, porque no respondo a ese gran amor. Perdóname porque no sé responder muchas veces a ese gran amor. Dígale: Señor, perdóname porque no sé responder a ese gran amor. Yo no sé responder a ese gran amor, pero ayúdame. De aquí en adelante, Señor, quiero saber responder a ese amor tan grande que tienes para conmigo. Gracias, Señor. Amén. Ese es nuestro Dios, iglesia. Un Dios de amor. Y por eso lo adoramos. Por eso yo me postro cada día delante de Él. En este tiempo, en mi tiempo de oración, me he sentido movido a postrarme delante del Señor. Yo por lo general tengo la costumbre de orar caminando, porque así aprendí a orar. Resulta que yo oraba por las noches y durante varias ocasiones me ponía de rodillas al lado de mi cama y me despertaba a 2, 3 de la mañana postrado en la presencia del Señor. Y era que me había dormido. Entonces yo dije: no, arrodillado a mí no me funciona. Así que empecé a caminar para no dormirme, para que llegue el tiempo y no me pille durmiendo. Entonces yo me acostumbré a orar caminando y así me siento más cómodo. Cuando yo oro, camino porque me siento más cómodo, porque así aprendí a orar. Pero este tiempo me he sentido movido a postrarme delante, porque me doy cuenta que el Dios al que estoy sirviendo es mucho más grande de lo que yo soy. Que no hay comparación al Dios que yo estoy sirviendo. Porque como les vengo diciendo, no podemos adorar a un Dios que no conocemos.
Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es imparcial. Aleluya, por eso. Dios no tiene favoritos. Dios no hace diferencia. Dios no dice, a este voy a bendecir y a este no, que espere. Este me agrada más y este no. Dios no tiene favorito. Dios puede bendecir tanto al uno como al otro. Él no mira condición social. Él no mira si eres profesional o no. Él no mira cuánto dinero tienes en la cuenta del banco. Él no mira nada, cuántas habilidades tienes. Él no hace diferencia. Él nos ama por igual. Dios es inmutable. Él no cambia. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Y eso quiere decir que Él gobierna por sobre todas las cosas. Él gobierna por sobre todas circunstancias. Nada se le escapa de las manos. Él tiene control de todas las cosas. Dios es soberano. Dios es verdad. Nunca miente. Jamás. Podrá mentirte hasta tu padre, tu madre tal vez. Pero Él nunca miente. Él cumple cada una de sus promesas. Él habla verdad, porque Dios es verdad. Dios es santo, sin mancha y sin pecado. Y somos llamados a ser santos como Él lo es. Y Dios es eterno. Dios es eterno. Esos son solamente algunos de los atributos de Dios. No lo son todos, aunque nombré varios. Pero esta mañana quiero por un momento ocuparme de un Dios eterno. ¿Qué significa que tenemos un Dios eterno? ¿Qué significa para usted tener un Dios eterno? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Qué impacto debería tener el que yo sé que tengo un Dios eterno en mi vida? ¿Qué impacto? ¿Qué debería pensar? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo debería planificar mi vida al saber que tengo un Dios eterno? Porque cuando yo conozco a un Dios misericordioso, yo recibo perdón de mis pecados. Amén. Cuando yo conozco a un Dios omnipresente, pues me da seguridad, porque sé que nunca voy a estar solo. Pero ¿qué sucede cuando yo conozco a un Dios eterno? ¿Qué pasa? Cuando yo conozco a un Dios omnipotente que todo lo puede, eso me da el valor y me da la fuerza para atreverme a hacer aún lo imposible. Porque yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué sucede cuando yo conozco a un Dios eterno? ¿Sabe? Cuando yo conozco a un Dios eterno, y para definir qué es un Dios eterno, debemos decir que un Dios eterno es alguien que no tuvo ni principio, ni nunca tendrá final. Él siempre ha existido, Él siempre será. Él vive en un presente continuo. Ese es nuestro Dios. Y quiero decirle lo siguiente, no espere entender eso. Porque nosotros somos una creación limitada, nosotros tuvimos un principio. Es verdad, somos eternos, ¿por qué? Porque viviremos para siempre. Algunos en el gozo del Señor y otros, lamentablemente, por rechazar a Jesucristo, van a vivir en la condenación eterna. Pero en esencia, nosotros no somos eternos. ¿Por qué? Porque tuvimos un principio. Vamos a entrar a la eternidad, pero no somos eternos. El que es eterno es Dios, porque Él nunca tuvo un principio, ni ha tenido ni va a tener un final. Él siempre ha sido. Mire, Salmos 92 dice así. ¿Puede leerlo conmigo? Salmo 92. Léalo fuerte. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formado, tú eras Dios sin principio y sin fin. ¿Cómo es nuestro Dios? Ese es nuestro Dios eterno. ¿Se puede entender? No. Por eso la eternidad de Dios no puede ser explicada, no puede ser entendida ni discutida. No se ponga a discutir con nadie acerca de la eternidad de Dios. Lo que se puede hacer con la eternidad de Dios es aceptarla y creerla. Usted tiene que decir, mi Dios es eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque es eterno. Simple. Pero decime, no se discute, se cree por fe. Aquel que cree que Dios existe, también creerá que Dios es eterno. Hay cosas de Dios que no se pueden discutir.
no se pueden explicar, que solamente debemos creerla y obedecerla. Amén. Así que Dios es eterno. ¿Y dónde lo dice? Claro, Génesis 1:1. Desde ahí sabemos que Dios es eterno. ¿Cómo empieza Génesis 1:1? Lea conmigo fuerte. En el principio, aquellos que están de memoria, en el principio Dios creó los cielos. En el principio, cuando no había nada, Dios creó los cielos. ¿Quién ya estaba en el principio? Ya Dios existía. Ya Dios estaba. Porque Dios es eterno. Y esa eternidad de Dios se lo puede ver en todas las cosas respecto a Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos que el amor de Dios es eterno. Sus misericordias son nuevas cada día y no tienen fin. Su palabra es eterna. Su nombre es para siempre. Su justicia, su trono, su pacto, su poder, su propósito, el evangelio. Todo lo que tiene relación con Dios está permeado por su eternidad. Dios es eterno. ¿Y qué conlleva que Dios sea eterno? ¿Qué conlleva que Dios sea eterno para usted y para mí? Mire, cuando algo tiene fecha de vencimiento, quiere decir que eso ya caduca. Quiere decir que eso ya no sirve. Que eso está pronto a desvanecerse, entra en desuso, tiende a desaparecer. Pero nosotros tenemos un Dios eterno. Él sigue vigente. Sus promesas continúan para nosotros hoy. Sirvieron para Abraham en ese momento. Las promesas que para Abraham recibió, para nosotros sigue vigente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios eterno. Que sus promesas siguen vigentes, no caducan, no pasan de moda. Él siempre está ahí para nosotros. ¿Cuántos aquí alguna vez se han preocupado por sus hijos? Y pensar, yo he visto a veces ancianos o gente que está en una situación de muerte, a veces por una enfermedad, y que uno dice, no se muere porque está preocupado por un hijo que tiene. No descansa porque está preocupada por esta hija que tiene. Y pareciera que no puede despedirse con el Señor o despedirse porque tiene una pena ahí de ese hijo. ¿Qué va a pasar con ese hijo? ¿Y qué va a pasar con esta hija? O a veces un nieto. ¿Sabe? Nosotros tenemos una promesa en esos casos. Nosotros tenemos fecha de vencimiento, podríamos decir. Nosotros un día vamos a partir con el Señor. Pero nosotros debemos saber que aunque nosotros nos vamos, servimos a un Dios eterno. Que Él seguirá velando por nuestros hijos, aunque nosotros no estemos. Sirva a Dios, hónrele de todo su corazón, manténgase fiel y deje a sus hijos en las manos de Dios, porque Dios guarda y cuida de ellos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es eterno. Porque Dios estuvo ayer con nuestros padres, está hoy con nosotros y estará mañana con nuestros hijos y con nuestros nietos. Él es un Dios eterno. Descanse en Él. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado. Vamos, no he visto justo desamparado. Otra vez, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él cuidará de tus hijos. Él cuidará de tus hijas, aún cuidará de tus nietos. La Biblia dice, tercera y cuarta generación van a ver la bendición que Dios puso sobre tu vida. Esfuércese por honrar a Dios. Esfuércese por servirle. Sacrifíquese. ¿Sabe? Si yo tuviera que padecer por mis generaciones en este tiempo, la padezco con gusto, sabiendo que mis hijos y mis generaciones van a ser bendecidas por ese sacrificio. Confíe en ese Dios eterno. Confíe en ese Dios que no está limitado por el tiempo. Dios no se limita por el tiempo. En 2 Pedro 3, 8 y 10 dice que la eternidad de Dios lo lleva a ir más allá del tiempo. Además, dice la traducción lenguaje actual, dice, léalo conmigo. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Amén. ¿Cómo es para el Señor? ¿Qué fecha estamos hoy? ¿Qué año es este? Para el Señor dice, anteayer yo vi que ustedes
aparecieron en la existencia. 2000 años, 2 días, ¿no? Usted le pregunta al Señor, ¿cuándo empezó la creación? Hace 2 días, dice. Recién está por empezar esto. Lo emocionante viene en el 4.º día, dice él. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, dice. Lo que pasa es que nosotros somos limitados. Nosotros vivimos dentro de un tiempo, pero Dios vive dentro de la línea de la eternidad. Hay una frase que me gustó mucho que dice, en el libro de la eternidad, el tiempo y la historia de la humanidad es una coma. Un libro, ¿quién tiene un libro preescrito? O una Biblia. A ver, una Biblia. ¿Viene sin Biblia a la iglesia? Yo no uso Biblia porque es muy grande y aquí están todos mis pasajes bíblicos escritos. En el libro de la eternidad, ¿ven? La historia de la humanidad es una coma. ¿Se da cuenta? ¿Qué tan limitados somos nosotros? ¿Qué significa 70, 80 años? ¿Por qué se afana tanto? ¿Por qué se complica la vida de que 2, 3 meses te está yendo mal? Y si Dios dispusiera que los últimos 20 años de nuestra vida padeciéramos una enfermedad, ¿será eso mucho tiempo comparado a la eternidad? ¿Será mucho tiempo comparado a la historia? ¿Por qué a veces nosotros renegamos porque un tiempo nos va mal? ¿Por qué no puedo dejar de estar enfermo? ¿Por qué todavía este hombre no se convierte? Comparado a la eternidad, todo lo que nosotros vivimos no es nada. Es un instante, es un segundo. Vaya al Dios eterno para que le consuele y le fortalezca. Vaya al Dios eterno para que ponga en perspectiva la vida. Vaya al Dios eterno para que usted pueda darse cuenta que lo que hoy está viviendo no es nada comparado a lo que el Señor ha preparado. Dios conoce la historia. Dios tiene control. Dios no está limitado por el tiempo. Él no está limitado por el tiempo. Él gobierna sobre el tiempo. Amén. Y no lo digo yo, lo dice Daniel 2:21. Algunos tal vez lo saben de memoria. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Qué hace Dios? Él muda los tiempos. Dios no está limitado al tiempo. Lo que a ti te podría llevar 30 años, Dios lo hace en un segundo. Lo que para ti te podría llevar toda la vida a alcanzar, Dios lo puede hacer en cuestión de días. Porque Dios es eterno y Él no está limitado al tiempo. En los años 1940 y más tal vez, un joven predicador empezó a servir al Señor y empezó a recorrer todos los estados, justamente en Estados Unidos, y empezó a predicar en un lugar, en otro lugar, hacía una campaña, y así pasó algunos años empezando su ministerio. Pero cierta noche, a esa campaña que él realizó en ese lugar, vino y se sentó a escuchar un hombre muy importante e influyente. Él era dueño de los periódicos de muchos de los estados en ese país. Y este hombre aceptó a Jesús a través del ministerio de este joven y fue impactado por la vida de este joven. Esa misma noche él ordenó de que se hablara muy bien de este joven predicador. Y al siguiente día, de ser un completo desconocido, este joven predicador se volvió una preeminencia nacional porque estaba en todos los periódicos. ¿Quién era este joven? Billy Graham. En una sola noche, lo que pudo llevarle años de trayectoria, de ganarse la reputación y la influencia de su ministerio, Dios por su gracia, el Dios eterno al cual servimos,
el Dios que no está limitado por el tiempo, el Dios que cambia los tiempos y cambia las edades, ese Dios lo puede hacer en cuestión de una noche. Él cambia los tiempos, Él muda los tiempos porque Él es Dios eterno. Él no está limitado. No digas que Dios se está tardando. No digas Dios no responde mi oración. El Dios eterno, el Dios de la historia, sabe en qué momento justo Dios va a obrar a tu favor. No digas que Dios se ha tardado. Él va a obrar. Mantente fiel. Mantente fiel. Diga conmigo, voy a mantenerme fiel. Voy a mantenerme fiel. Voy a seguir sirviendo. Voy a seguir orando cada mañana. Dígalo, voy a continuar leyendo mi Biblia con pasión, con entrega. Voy a seguir predicando. Dios tiene su momento. Dios tiene su hora. Él es el dueño de la historia. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios es el dueño de la historia. Dios es el dueño de tu historia. Me encantó la traducción lenguaje actual de Daniel 2:21. La versión lenguaje actual me fascinó. La de la Reina Valera 1960 dice, Él muda los tiempos y las edades. Pero me encantó la versión de lenguaje actual. Dice, tú eres el Dios de la historia. Aleluya. ¿Usted cree que las cosas suceden porque el uno dijo, porque el otro hizo? Dios es el dueño de la historia. Acontece como Él quiere. Él tiene control sobre todas las cosas. Y miren lo que dice, todo en el mundo, solamente en Bolivia. ¿Cómo se llama ese país donde está Bukele? El presidente, un presidente que ha entrado. Bueno, pónganse de acuerdo. ¿Ah? Salvador, El Salvador. Gracias. Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Salvador. ¿Me entiende? ¿Será que Dios está obrando solamente en ese país porque las cosas están yendo bien? Yo quiero decirte que Dios está obrando también en Bolivia. No, de verdad. Yo quiero decirte, Dios también está obrando en Bolivia. Pero el Dios de la historia tiene un tiempo y tiene una hora y Él sabe cuándo. Nosotros como pueblo de Dios sigamos orando. Nosotros como pueblo de Dios sigámonos poniendo de rodillas. A los jóvenes les digo, sigan preparándose porque va a llegar un tiempo y una hora en el que Dios, así como en ese lugar ha puesto un hombre de Dios para su gloria, Dios también en esta tierra lo va a hacer. Dios sigue obrando. Él es el dueño de la historia. Y sigue leyendo, todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. Porque Él quiere. Él es el dueño de la historia. Hermano, no se crea el tipo de la película. No se crea el tipo de la película. El dueño del guión es Él. Amén. Pero tengo una buena noticia. En ese guión, en esa historia, Él siempre sale ganando. Él nunca pierde. Él conoce toda la historia. Él ha escrito una historia para nosotros. ¿Sabía que Dios escribe historia? ¿Sabía que Dios es escritor? ¿Sabe que estos que escriben las películas quedan chiquitingos al lado del Señor? Y Él escribió una historia para todos nosotros. Y dentro de esa historia, escuche, esta es la línea de la eternidad. Póngale de esa pared a esa pared. Todo eso es la eternidad. Dios siempre ha existido. La historia de la humanidad está en esta línea, en esto de aquí. De aquí a aquí. Y Dios ya escribió una historia. Está escrito. Y dentro de esa historia estás tú. Eres parte de ese plan. Amén. ¿Está conmigo acá? Y Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque Él es Dios eterno. No está limitado al tiempo. Él lo sabe todo. Y dentro de esa historia estamos nosotros. Pero resulta que nosotros hacemos como queremos. Hacemos nuestros planes, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestros sueños.
¿Cómo esperas que el plan, el final que Dios tiene para tu vida se lleve a cabo si tú vives en rebeldía? Si tú realmente quieres ver el final de Dios para tu vida como Él lo planificó, pues sujétate a ese plan. Cuando nosotros entendemos que somos parte de esa historia, usted y yo deberíamos buscar la voluntad de Dios para nuestra vida cada día de mi vida, cada etapa, cada temporada. Yo te pregunto, ¿qué planes tienes para este año 2021? Bueno, pastor, tengo que pagar algunas deudas pendientes. Tengo que intentar sacar el negocio adelante. Bregando con los chicos en el colegio, con las clases, pastor, estoy en eso. Pues no sé, pensaba casarme, pero se lo llevó el COVID. Chiste sádico, chiste sádico, chiste sádico. Muy sádico, ¿no? Bueno, se fue con otra. Peor. Mejor el COVID. ¿Qué planes tiene usted? Yo quiero decirte que nuestros planes no son nada si no se sujetan a la historia que Dios tiene para nosotros. No sirven de nada. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos igual. Usted pida en este tiempo: Señor, revélame los planes que tienes para mi vida. Yo creo que estamos a buena hora del año para decirle: Señor, que este año termine tal como tú quieres que termine. Tú eres el dueño de la historia. Señor, revélame qué tienes para mi vida. Señor, revélame qué quieres que haga en este tiempo. Señor, consagro a ti mis planes, los dejo de lado. ¿Qué quieres que yo haga? Tú eres el Dios eterno. Tú eres aquel que conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Hermano, si nosotros vamos a planificar nuestra vida, déjeme decirle que estamos muy limitados para planificar nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el futuro y sabemos muy poco del pasado. El presente está caótico. Así que nosotros nos pongamos a planificar, estamos muy limitados para eso. ¿Por qué no mejor corremos a ese Dios eterno que sabe mucho del pasado, lo sabe todo, tiene control del presente y sabe nuestro futuro? ¿Por qué planificar y trabajar en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, cuando puedo ir a aquel Dios eterno que lo sabe todo, que sabe el pasado, sabe el presente y conoce mi futuro? ¿No sería más sabio decir: Señor, muéstrame tu voluntad? Vamos a algo práctico. Como pastor me toca recibir en consejería a muchas personas. Y por lo general, muchas personas vienen a contarme lo que ya están haciendo. Y no está mal, creo que tienen derecho, son libres de hacerlo. Pero ¿no sería más sabio pedir un consejo? Simplemente vienen a decir: Señor pastor, mire, ore por esto. O a veces vienen con el problema ya, por haberse metido a hacer algo que ni debían meterse en eso, que ni podían hacerlo, que si uno miraba un poquito de otra perspectiva se daría cuenta de que no era buena idea. Uno como hombre muchas veces ve desde otra perspectiva que no era buena idea, porque uno se mete en sus ideas, en sus planes y decide. ¿Cuánto más si uno como hombre puede darse cuenta que eso no era buena idea? Imagínense a alguien que está mucho más arriba de nosotros, que tiene un plano general de toda la historia, que conoce lo que va a pasar de aquí a un tiempo, que conoce lo que va a pasar más allá, que sabe lo que va a suceder. Hermanos, cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios y cuando usted busque los planes de Dios, déjeme decirle que Él siempre va a hacer que tú salgas bendecido con ello y que las decisiones que tomes sean las mejores. Un pastor decidió vender su casa porque quería comprar una casa más linda y un poco más grande. Así que vendieron la casa y tenían el dinero y fueron a buscar una casa en un barrio donde ellos querían vivir. Un barrio muy bonito. Y miraron varias casas y estaban algunas tal vez con un precio más alto. Pero llegaron a una casa que estaba abandonada y estaba en oferta. Y cuando los pastores entran a este lugar, una voz aquí adentro le dice: esta es.
Y él dice, Señor, queremos mejorar, no queremos empeorar. Pero y seguía esa vocecita ahí, esta es la casa. La mujer fue dio una vuelta por ahí, volvió y le dijo, amor, esta es la casa. Dicho eso, esa era la casa. Y la compraron. No era la que esperaban, no era la que quería, pero estos pastores siguen a un Dios eterno. Amén. Un Dios que no está limitado por el tiempo. Un Dios que conoce el pasado, conoce el presente y sabe el futuro. Amén. Pasó un año y alguien toca a la puerta y le dice, este terreno me gusta, quiero comprárselo. No está a la venta, le quiero dar tanto. ¿Dónde cerramos el negocio? Dice que esa casa la vendió muy bien, de tal modo que pudo comprar la casa de sus sueños y aún le sobró. Dios conoce el futuro. Y aunque a veces lo que te pida no parezca un buen negocio, si el Espíritu Santo te está guiando y tú eres de aquellos que dice, yo tengo un Dios eterno que conoce mi pasado, que conoce mi presente y mi futuro, tú siempre te vas a dejar guiar por Él. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo? Tú dices, yo tengo que trabajar más si quiero que este tiempo me vaya bien, pero Dios te dice, no tienes que trabajar menos y servirme más. Yo sé lo que va a pasar en el futuro. Yo sé lo que hay en el futuro. No te afanes. Quiere que le ayudes a tus padres, pero Señor, yo sé lo que va a pasar en el futuro. Tú simplemente obedece. ¿Cuántos van a obedecer a Dios en este tiempo? Confíe en ese Dios eterno. Confíe en ese Dios que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. No te preocupes si por un tiempo te toca padecer. No te aflijas si por un tiempo te toca sufrir. Marta y María vieron que su hermano estaba enfermo y se veía enfermo de muerte. Y ellas tenían un plan. Diga conmigo un plan. Vamos, ellas tenían un plan. Usted tiene un plan. Un plan tenían Marta y María. Y tenían un tiempo. Vamos a hacerlo así. Vamos a mandar a un mensajero. El Señor Jesús se va a enterar. Y como sabe que es su amigo Lázaro, ni bien entere se viene para acá. Y va a orar por mi hermano. Y mi hermano va a ser sano. Y vamos a estar dando gloria a Dios por eso. Ese era el plan de María, de Marta. Ellos tenían un tiempo. 4 días se acaba esta crisis. En 4 días lo solucionamos esto. Voy a entrar a trabajar a tal lugar, voy a hacer este negocio, voy a buscar a tal persona y nosotros hacemos nuestros planes. Pero resulta que no sale como uno piensa. Resulta que Dios tiene otros planes. Llegó el mensajero y Jesús, ¿qué dijo? Nos vamos a quedar 2 días más acá. ¿Dios se está tardando? ¿El Dios eterno se está tardando? ¿El Dios que no se limita por el tiempo se está tardando? Le pregunto, iglesia. ¿Dios se está tardando contigo? ¿Tú crees que Dios se está tardando? Yo quiero decirte, Dios no se está tardando. No des por tardanza, dice Pedro. No den por tardanza, sino que Dios tiene misericordia de todos y no quiere que ninguno se pierda. No des por tardanza. Él está, como dice la canción, Él está obrando, aunque nosotros no podamos ver. Jesús dijo, vamos a ver a Lázaro, porque duerme. Y los discípulos, en otra, ¿no? A veces como nosotros, ¿no? Pues Señor, si duerme, se va a recuperar. Está muerto. Y lo que me sorprendió leer después esto fue las palabras de Jesús fue lo que y dijo, escuche, después de decir está muerto, ¿sabe qué dijo? Y me alegro, dijo. ¿Verdad? Léalo. ¿Qué tal esa? Y me alegro, dijo, de que no hayamos estado ahí. Porque así ustedes van a creer. Jesús nunca llega tarde. Llegó el momento justo. Pero Marta y María dijeron, Señor, si hubieras estado aquí. Ya 4 días que está muerto. Ya hiede. Si tiene un amigo que hiede, dígale Lázaro, no se va a dar cuenta. Ni se va a dar cuenta.
Algunos están diciendo Lázaro ahorita, no, después del culto. Lázaro, ven fuera. Y salió la primera momia de la historia. De ahí sacaron las historias. Desátenlo. Marta y María esperaban a ver a Lázaro, pero vieron una momia. No eran los que esperaban, pero ellas creyeron y lo desataron. Muchas veces la respuesta a tu problema no va a venir como tú piensas, pero si tú sigues creyendo al Señor y sigues trabajando y sigues orando y sigues creyendo, vas a ver que pronto ante tus ojos estará el Lázaro por el cual tú estabas orando. Estará el Lázaro por el cual tú estabas orando. Tal vez ese no es el trabajo. Tal vez ese no es el trabajo por el cual vos oraste, pero mantenete fiel ahí. Sé puntual, sé esforzado, sé diligente, esfuérzate y verás que si tú sigues ahí trabajando, estás desenvolviendo tu Lázaro. Estás desenvolviendo. Tal vez ese no era el auto que vos querías comprar. Vos estabas orando por uno muy bueno, muy lindo, pero te tocó todavía ese que le suena todo y que el barrio se entera cuando llegaste. Pero vos cuidá ese auto, serví a Dios con esa movilidad, llevar a los hermanos a su casa, hacer buena obra con ese auto, honrá a Dios, no hagas lo malo en ese lugar, no vas a lugares que no debes, no hagas cosas que no debes, honrá a Dios con eso, estás desenvolviendo la verdadera bendición. Va a llegar el momento en el que vas a ver el Lázaro por el cual tú estabas orando. Permanece fiel, Dios no llega tarde, Él es eterno. Él es eterno. Y quiero terminar con lo siguiente. Cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios eterno, nosotros deberíamos analizar que nuestra vida es corta. Diga conmigo, la vida es corta. No, otra vez, la vida es corta. ¿Verdad? Comparado a la eternidad, la vida es corta. Hermano, yo ayer tenía 15 años. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen lo mismo conmigo? Ayer yo tenía 15 años, no tenía panza. De verdad, flaco. Tenía que pasar 2 veces para que me vean. No hacía sombra. Soplaba el viento y me agarraba de alguien. ¿Verdad? Ayer tenía 15 años. Y ya ahora tengo, ya casi 35. ¿En qué momento se pasaron 20 años? Gracias a Dios que a mis 15 años, por su misericordia, Dios me trajo a sus caminos y no he desaprovechado mi vida haciendo lo que no debía. Gracias a Dios por su misericordia que esos 20 años la he pasado en la casa del Señor sirviendo y buscándole. Gracias al Señor que no he desaprovechado mi vida, que un día voy a morir y voy a dormir en paz diciendo, mi vida la entregué al Señor, mi vida la serví a Dios. No importa los años que tú tengas, yo quiero decirte, la vida es corta. ¿Qué esperas para volverte a Dios? ¿Qué esperas para servirle? ¿Hasta cuándo vas a estar afanado? ¿Hasta cuándo vas a esperar para empezar el ministerio? ¿Hasta cuándo vas a esperar para salir a evangelizar? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Porque la vida es corta. Mañana tendremos 50. Cuando nos demos cuenta vamos a tener 60. Cuando nos demos cuenta ya nos van a estar llevando a un lugar, a otro lado, al médico, a otro lugar. ¿Y vamos a pasar el tiempo? ¿Qué vas a hacer? Yo quiero decirte hoy, comparado a la eternidad, al darnos cuenta de que tenemos un Dios eterno, la vida es corta. Diga conmigo fuerte, la vida es corta. ¿Y en qué estás ocupando tu tiempo? Efesios 5, 17 dice, Efesios 5, 15, 17, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Lo puede leer conmigo? No, todavía. Efesios 5, 15 y 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos quieren aprovechar bien el tiempo? No, de verdad hay gente aquí que quiere aprovechar bien el tiempo. Pues la Biblia nos da la clave para aprovechar bien el tiempo. Usted puede encontrar un montón de libros que te dicen cómo organizarte, pero la Biblia es clara. Si usted quiere aprovechar bien el tiempo, ¿qué debe hacer? Porque los días son malos. Y el siguiente versículo, por tanto, si queremos aprovechar el tiempo, por tanto,
no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo usted aprovecha el tiempo? Cuando usted está parado en la voluntad de Dios. Me gusta decir esto y lo voy a repetir. No hay momento más sabio, más inteligente y más productivo que estar en la presencia de Dios. Este día fue productivo. ¿Qué hiciste? Cumplí todas mis metas y mi trabajo. Me felicitó mi jefe. Bien, felicidades. Dios quiere que seamos buenos trabajadores. Pero el momento más sabio, y el momento más inteligente y el más productivo es cuando estás en la presencia de Dios. Y allí tú conoces la voluntad de Dios para tu vida. Eso es aprovechar el tiempo. La vida es corta. La eternidad nos espera. ¿Hasta cuándo vas a esperar para servir a Dios? ¿Hasta cuándo vas a esperar para volverte a Él? La vida es corta. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy es el día para volverse a Dios. Hoy es el día para decirle, voy a servirte, Señor. Empiezo a servirte, empiezo a trabajar para ti. Empiezo a hacer la obra que me encomendaste. He sido llamado para predicar, pues voy a empezar a predicar. No se trata de la edad. Se trata de hacerlo ahora, porque la vida es corta. ¿Qué dice el salmista? En Salmos 90, versículo 12. Me gusta el título de ese salmo, porque mire, titula así, la eternidad de Dios. Léalo ese pasaje, es hermoso. Todo el Salmo 90. Titula, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Ese pasaje nos muestra el contraste que hay entre un Dios eterno y un hombre finito. Y este salmo fue escrito por Moisés. Y dice que la vida es como un pensamiento, un momento. Los 70, los 80 años que viven los más robustos, es como un pensamiento, es como una sombra que se va. Y el salmista termina diciendo, Moisés termina diciendo, el 12, léalo conmigo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Otra vez, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe? Usted tiene que dedicar cada día un día menos. Un día menos. Un tiempo cuando tuve la crisis a mis 25 años tuve una crisis de la edad. No sé a los cuántos años usted lo vivió. Pero yo a mis 25 años tuve una crisis de la edad. Cuando cumplí 25 años, ¿sabe qué? Yo no pude festejar ese cumpleaños. Yo me sentí muy mal a mis 25 años. Porque tenía muchas cosas inconclusas. En ese tiempo muchos de mis amigos ya estaban casados, algunos con hijos, yo seguía soltero. Trabajaba de profesor, no había acabado mi carrera, no tenía ni planes para casarme. Me entró una crisis de decir, estoy cumpliendo 25 años, no he plantado un árbol, no he escrito un libro y no tengo un hijo. Hay gente que dice, no, que en la vida no tiene que plantar un árbol, escribir un libro. Ya tengo a Noé, por lo menos, ya es algo. Y planté una chirimoya en mi casa. Falta el libro. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero a 25 años me entró eso. Una crisis así. Fuera bueno que tú tengas una crisis como esa. No importa la edad que tengas, para decir, se me está yendo la vida y estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy caminando en sabiduría. Estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga. Le estoy sirviendo. Le estoy adorando como Él se lo merece. Le estoy buscando a diario como corresponde. Estoy poniendo a su servicio mis talentos, mis habilidades, o lo estoy usando en beneficio propio. Nadie más, aparte de mí y mi familia, puede ser bendecido por lo que yo hago, por lo que yo puedo hacer. Porque tú tienes que entender que servimos a un Dios eterno y que esta vida es transitoria, es pasajera y es corta. ¿Hasta cuándo vas a esperar que Dios nos dé sabiduría?
sabiduría. Servimos a un Dios eterno, a ese Dios adore. Esta mañana yo quería compartirte acerca del Dios eterno, para que nosotros podamos adorarle como corresponde. Adoramos a un Dios eterno, que no tuvo ni principio ni final. Él siempre fue. Un Dios que no está limitado por el tiempo, sino que gobierna sobre el tiempo. Un Dios que nos hace ver que la vida es frágil, la vida es corta y que tenemos que servirle. En Babilonia hubo un Dios que se llamó Marduk. Era representado por el dragón serpiente. Si usted ha visto Dragon Ball Z, más o menos puede saber cuál es el dragón serpiente. Marduk. Ese Dios no pudo superar el tiempo y fue olvidado. En Egipto hubo un Dios que se llamó Atón. Atón era considerado el Dios creador. Para los egipcios, Atón significa todo y creó todo lo que había. Era el creador supremo. Ese Dios no pudo superar el tiempo. En su momento hubieron templos, hubieron sacerdotes y hubieron creyentes de ese Dios, pero no pudo superar el tiempo. Para la mitología griega hubo un Dios que se llamó Eolo. ¿Usted ha visto esa nube gordita que sopla? ¿Se imagina? Ese era el Dios Eolo. Gobernaba los vientos y tenía control sobre las tempestades. Ese Dios tampoco pudo superar el tiempo. Fue olvidado. Pero yo tengo un Dios que no está limitado por el tiempo. Él es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él nunca va a pasar a la historia. Él nunca va a ser olvidado, porque Él es Dios eterno. Nunca usted va a encontrar a Jesús en una enciclopedia, va a decir años adelante, había un tiempo en los años 2000 y tanto, en el que había un tal Jesús. No, eso nunca va a ser. Dios siempre estará en un presente continuo, porque servimos a un Dios eterno. Él nunca va a ser olvidado. Él nunca va a pasar a la historia, porque Él es el dueño de la historia. Él es Dios eterno. A ese Dios adoramos, a ese Dios servimos, y a ese Dios deberíamos nosotros poner toda nuestra confianza en Él, porque sabemos que conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Qué hará usted con su Dios eterno? ¿Qué hará en esta mañana? ¿Puede entregarle su vida? ¿Puede entregarle sus circunstancias y decirle, Señor, tú conoces mi futuro? Muéstrame qué quieres que haga. ¿Puede usted confiar en Él esta mañana? ¿Puede usted adorarle? ¿Puede entregar su vida a ese Dios eterno? ¿Puede decirle, Señor, dame sabiduría para vivir los próximos años porque esta vida es corta? ¿Puede comprometerse a entregarse a Él? Yo quiero que esta mañana usted pueda rendir su vida y la adore al Dios eterno, que no tuvo ni principio ni tendrá final, el cual nunca será olvidado. Es el dueño de la historia. Póngase de pie. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Levante sus manos y diga, Dios eterno. Vamos, levante su mano y diga, Dios eterno. Dios eterno, sin principio y sin final. Aquel que conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. El dueño de la historia. Ese eres tú, Señor, para mí. Padre, te entrego mi vida y te entrego mis circunstancias. Estaba pensando, Señor, que ibas a llegar tarde, pero no es así. Tú conoces la historia. Tú conoces mi final. Voy a permanecer fiel. Voy a continuar orando. Voy a continuar creyendo. Dígale, voy a continuar creyendo. Tú nunca llegas tarde. Voy a continuar creyendo. Tú conoces mi final. Voy a continuar creyendo. Voy a continuar sirviendo. Voy a seguir buscándote, Señor. Aunque el presente, Señor, no sea lo mejor, lo que yo esperaba. Yo confío en que tú, Señor, como Dios eterno, conoces mi futuro. Señor, esta vida es corta comparado a tu eternidad. Por eso, Señor, yo quiero vivir cada día sabiamente. Señor, hoy oramos por sabiduría. Pídale al Señor. Dice que es falta de sabiduría, pídale. Vamos, pídale. Esta semana vos tenés que cambiar los planes. Esta semana vos tenés que cambiar tus planes. Esta semana tus planes se tienen que sujetar a los planes de Dios. Hay
Hay personas aquí que necesitan cambiar los planes. Escucha a Dios esta mañana. Hay personas que tienen que cambiar sus planes. Dile, Señor, rindo mis planes a ti esta mañana. Y en esta tarde, esta noche, cuando esté orando, muéstrame qué quieres que haga. Dígale, Señor, rindo mis planes. Rindo los planes que tenía para este año. Ríndalo. Ríndalo. El año pasado, yo estaba estudiando la carrera de teología. Pero mi esposa me dijo, ¿sabes? Fuera bueno que no te inscribas porque hay mucho por hacer para la iglesia este semestre, este año. Dedicarlo a la iglesia. Le dije, no quiero dejar eso, quiero continuar, quiero terminarlo ya. Y fue una decisión difícil, pero me puse a orar. Y Dios puso en mi corazón de que tenía que dejar la universidad. Y me dijo Dios, no es un título el que te va a respaldar. Soy yo el que te respalda. Y con eso no estoy diciendo que no vamos a estudiar porque voy a acabar eso. No puedo dejarlo a media. Pero resulta que al no inscribirme, en ese tiempo empezó la pandemia. Dios sabe el futuro. Dios sabe el futuro. Dios sabe el futuro. Una semana antes de que empiece la pandemia, nos mudamos con mi esposa. Y fue bueno. Dios sabe lo que hace. Dios conoce el futuro. Iglesia, esta mañana te digo, confía en el Dios eterno. Confía en el Dios eterno. Él conoce tu futuro. Si te está pidiendo algo que va en contra de tu razón, que te está pidiendo algo que va en contra de tus planes, confía en Él. Él conoce tu futuro. Él sabe lo que es mejor para ti. Él es Dios eterno. Él sabe lo que hace. Así que si tienes que cambiar los planes, cámbialos en el nombre del Señor Jesús. Y mira cómo Él empieza a obrar a tu favor. Padre, esta mañana queremos consagrar nuestros planes a ti. Nuestros planes son limitados, Señor, porque sabemos muy poco del pasado y no conocemos el futuro. Pero tus planes son perfectos, porque tú, Señor, no estás limitado al tiempo presente. Por eso, Señor, te pedimos, y ore, dígale, Señor, revélame tus planes. Quiero conocer tu voluntad. Y yo lo consagro a ti, quiero hacer lo que tú me pidas. Padre, entregamos nuestras vidas a ti. Nos consagramos a ti. Y te adoramos. Dios eterno, te adoramos. Tú nunca pasarás a la historia. Eres el dueño de la historia. Te bendecimos esta mañana. Ahí levante su mano y un momento adore, adore, adore. No olvídese del tiempo, olvídese de lo que va a ser más adelante. Viva este presente con el Señor. Dígale, Señor, gracias. Eres mi Dios eterno. Te adoro, Señor. No hay nadie como tú. ¿Quién puede gobernar sobre el tiempo? ¿Quién puede gobernar sobre la circunstancia? Adoro, Señor, porque tú siempre has existido. Siempre en la historia hubo un remanente que te adoró, porque tú, Señor, no quedas en el pasado. Tú estás en un presente continuo. Estarás para mí y estarás para las próximas generaciones. En ti confiamos, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Ese es el Dios al que usted adora.